Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un misterio que sigue resonando décadas después. Un caso que arranca en la víspera de Navidad de 1974. Efectivamente, vamos a hablar de la desaparición del trío de Fort Worth, Rachel Trilica, Renee Wilson y la pequeña Julie Ann Mosley. Nos basamos en varias fuentes, artículos, foros, resúmenes del caso, para intentar entender qué pasó. Exacto. 3 chicas fueron de compras a un centro comercial, el Seminary South, allí en Fort Worth, Texas. Y ya no volvieron. Nada. Su coche, un Oldsmobile del 72, apareció horas más tarde en el aparcamiento. Estaba vacío. Ellas, simplemente se esfumaron. Nuestra idea hoy es repasar un poco la cronología de ese día, las pistas clave que hay y los misterios que todavía rodean todo esto. Que no son pocos, la verdad. Empecemos por el principio. El 23 de diciembre. Llegan al centro comercial, ¿a qué hora más o menos? Pues sobre el mediodía, dicen las fuentes. Rachel, que era la mayor, 17 años, y estaba casada hacía poco, conducía. Sí, llevaba 6 meses casada con Tommy Trilica. Eso es. Y con ella iban Renee Wilson, de 14 años, y Julianne Mosley, que tenía solo 9, muy pequeña. Se suponía que tenían que volver a casa sobre las 4 de la tarde, ¿no? Sí, esa era la hora límite, digamos. Pero las horas pasaron y nada, La familia, claro, empezó a preocuparse muchísimo. como es normal, y fueron a buscarlas. Sobre las 5:30 de la tarde encontraron el coche, el Oldsmobile, aparcado, ¿Dónde exactamente? cerca de la entrada de Sears, en el mismo aparcamiento del centro comercial. Y lo curioso es que dentro había bolsas, compras que habían hecho. O sea que eso sugiere que, como mínimo, volvieron al coche en algún momento después de comprar. Y les pasó algo. Alguien las abordó. O ni siquiera salieron del centro comercial. Porque hay testimonios, pero son, un poco confusos, ¿verdad? Muy confuso, sí. Las fuentes mencionan varios. Por ejemplo, un guardia de seguridad que supuestamente las vio más tarde esa noche en una furgoneta. Aunque luego él mismo lo negó. Ya. ¿Y qué más? Pues otro testigo que dijo haber visto a un hombre, como forzando a una chica a subir a una furgoneta. Pero son relatos fragmentados, sin confirmar del todo. Un lío desde el principio, vamos. Totalmente. Y para complicarlo todo, La carta. la carta. Al día siguiente, el 24 de diciembre, el marido de Rachel, Tommy, recibe una carta, supuestamente escrita por ella. ¿Y qué decía? Pues decía que se habían ido, que se habían escapado a Houston y que volverían en una semana o así. Estaba dirigida a Thomas H. Trilica. Muy formal, ¿no? Exacto, nadie le llamaba así. Además, el nombre Rachel, al final, parecía como corregido, como si hubieran escrito mal la L o algo así. Qué extraño. Y estaba escrita en parte con bolígrafo y en parte con lápiz. Los análisis de la letra, incluso los que hizo el FBI, no fueron concluyentes. O sea que no se sabe si la escribió ella, si la obligaron, si fue una falsificación. Nada claro. ¿Pudo ser escrita bajo coacción? Sí. ¿O simplemente una pista falsa para ganar tiempo, para desviar la atención? Esta carta marcó mucho la investigación inicial. Claro, porque si parecía una fuga voluntaria... Pues la policía lo trató así al principio, como unas chicas que se habían ido de casa. Y eso frustró enormemente a las familias, me imagino. Por eso contrataron a un investigador privado, ¿no? John Swain. Sí, en 1975. Swain se movió bastante, siguió pistas, incluso llegó a buscar restos cerca de Por la Vaca basándose en alguna información, pero no encontró nada. Y aquí viene otro giro de guión bastante oscuro. Sí, Swain muere en 1979. Oficialmente fue una sobredosis dictaminada como suicidio, y lo más inquietante es que pidió que todos sus archivos sobre este caso fueran destruidos. ¿Destruidos? Sí, ¿Por qué? esa es la gran pregunta. ¿Qué había descubierto? ¿Tenía algo que ver con el caso? ¿O con otras cosas? Hay quien especula que manejaba información delicada, quizá no solo de este caso, pero pedir que se destruyan los archivos es muy sospechoso. Añade como una capa más de misterio a todo. Sin duda. El caso, después de años parado, se reabrió oficialmente en 2001. Con un nuevo detective, Tom Boucher. Correcto. Y él tenía una teoría un poco diferente. Creía que las chicas no se fueron con desconocidos, sino con alguien de confianza. ¿Alguien conocido? Sí, y que probablemente hubo más de una persona implicada en lo que fuera que pasó después.
Se buscaron restos sin identificados en varios estados, se revisaron sospechosos. ¿Y se avanzó a algo? Se redujo la lista de posibles sospechosos a menos de 5, según dijeron, pero bueno, sin pruebas definitivas, sin poder señalar a nadie en concreto, seguimos igual. Y mientras, las familias. Incansables. Las fuentes mencionan mucho a Rusty Arnold, el hermano de Rachel. Ha dedicado su vida entera a buscar respuestas. Incluso financiando búsquedas por su cuenta. Sí, como unas que hizo en el lago Benbrook. Había una persona de interés que vivía cerca, pero tampoco dieron resultado. Es una lucha constante contra el tiempo y la falta de pruebas. También se habla, en foros y demás, de ciertas tensiones familiares, ¿no? Sí, es un detalle que a veces sale. El hecho de que Tommy, el marido de Rachel, antes de estar con ella, había estado prometido con su hermana, Debra, Vaya. y vivían los tres juntos en ese momento. Eso generó algunas sospechas dentro del círculo familiar, o al menos comentarios. ¿Y Debra qué dijo? Ella siempre ha negado saber nada. Colaboró con la policía, pasó pruebas de polígrafo, según se informa. Pero bueno, son esas dinámicas familiares que a veces complican todavía más las cosas. Así que, aquí estamos. Casi 50 años después. 3 chicas desaparecen en vísperas de Navidad. Un coche abandonado con regalos dentro. Una carta muy extraña. Un investigador que muere y pide quemar sus notas. Es un laberinto. Las fuentes nos dejan con muchísimas preguntas y muy pocas certezas. El tiempo pasa, claro. Los recuerdos se difuminan, las pruebas físicas se degradan. Pero la esperanza, sobre todo para las familias, sigue ahí. Es lo último que se pierde. Viendo todo esto, ¿hay alguna teoría que parezca más plausible? ¿O seguimos a oscuras? Se habla a veces de nuevas tecnologías, como analizar el ADN táctil en la carta, por ejemplo. ¿Podría eso dar alguna pista nueva? Quizás. Sería una posibilidad. La tecnología avanza y a veces casos antiguos se resuelven gracias a eso. Pero de momento no hay noticias. Cerramos entonces con una reflexión final que surge de todo esto que hemos repasado. En un caso con tantas piezas sueltas, pistas que no llevan a ningún lado, callejones sin salida, ¿dónde está la verdad? Está en los pocos hechos comprobados. En la intuición que pudieron tener algunos investigadores como Swain o Boucher. O quizá, la verdad sigue oculta, guardada en secretos que alguien o algunas personas todavía custodian y esperan que nunca salgan a la luz. Es una pregunta que, lamentablemente, sigue abierta.